Texas decidió soltar 5.000 bisontes en medio de un desierto. Sí, leíste bien, 5.000 animales de 900 kilos cada uno, en una de las regiones más áridas del estado. Los científicos dijeron que era un experimento. Los ganaderos dijeron que era una locura. Y la naturaleza, bueno, la naturaleza tenía otros planes. Lo que pasó después no se lo esperaba nadie. Sigue viendo para descubrirlo. Texas tiene fama de hacer las cosas a lo grande. Pero incluso para los estándares de Texas, esto fue épico. Estamos hablando del Parque Estatal Caprock Canyons, una extensión de terreno árido en el Panhandle de Texas. Seamos honestos, no parece el lugar más hospitalario del planeta. Temperaturas que superan los 40 grados Celsius en verano, inviernos donde el viento corta la cara, y un paisaje que parece más Marte que Montana. Pero aquí está el detalle. Este lugar, tan inhóspito como parece, solía ser el hogar de algo extraordinario. Hace 200 años, este era el territorio de las grandes llanuras americanas, donde vagaban entre 30 y 60 millones de bisontes. Para ponerlo en perspectiva, eso es más bisontes que la población actual de España. Estos animales no solo vivían aquí, definían el ecosistema completo. Los bisontes americanos son máquinas vivientes de ingeniería ecológica. Pesan entre 800 y 1,000 kilos y tienen cuernos que pueden atravesar lo que sea. Pero su verdadero superpoder no es la fuerza bruta, es lo que hacen al paisaje. Cuando un bisonte camina, sus pezuñas actúan como arados naturales, removiendo el suelo compactado y permitiendo que el agua penetre más profundamente. Cuando se revuelcan en el polvo, algo que hacen obsesivamente, crean depresiones en el terreno que se convierten en pequeños estanques temporales después de las lluvias. Y su estiércol, bueno, su estiércol es básicamente oro para el suelo. Está cargado de nitrógeno, fósforo y semillas de plantas que han comido y que germinan perfectamente después de pasar por su sistema digestivo. Los pueblos indígenas de las grandes llanuras lo sabían. Los comanches, los kiowa, los apache, todos ellos vivieron durante siglos en simbiosis perfecta con estas bestias. Cazaban lo necesario, usaban cada parte del animal, desde la carne hasta los huesos, desde la piel hasta los tendones, y el ecosistema se mantenía en equilibrio perfecto. Y entonces llegó el siglo XIX, y con él, una de las masacres de fauna más brutales de la historia humana. Entre 1830 y 1890 los bisontes fueron cazados casi hasta la extinción. No fue un accidente, fue una estrategia deliberada. El gobierno de Estados Unidos sabía que mientras hubiera bisontes, los pueblos indígenas de las llanuras podrían mantener su forma de vida. Así que decidieron eliminar su fuente de alimento. El general Philip Sheridan lo dijo sin tapujos en una cita que probablemente no enseñan en las escuelas. Los cazadores profesionales mataban hasta 250 bisontes al día, solo por las pieles. La carne se dejaba pudriéndose bajo el sol de Texas. Para 1889 quedaban menos de 1.000 bisontes en todo el continente. Casi 60 millones de animales reducidos a unas centenas en apenas 60 años. Es el equivalente a borrar toda la población de Italia en el tiempo que tarda un ser humano en hacerse viejo. Las grandes llanuras cambiaron para siempre. Sin los bisontes removiendo el suelo, la tierra se compactó. Sin su pastoreo selectivo, plantas invasoras tomaron el control, pero no una realidad viva. Hasta que alguien tuvo una idea aparentemente descabellada. Era 1997, en los 90. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas estaba mirando el Parque Estatal Caprock Canyons y viendo un problema. El parque tenía 15.000 acres, unos 6.000 hectáreas, de terreno que estaba, para ser francos, muriendo lentamente. El suelo estaba compactado. Las hierbas nativas estaban siendo ahogadas por especies invasoras. Los arroyos estaban secando. El ecosistema completo estaba en modo de fallo.
Los científicos sabían la teoría. Reintroducir a un herbívoro de gran tamaño como el bisonte podría, en teoría, revertir décadas de degradación ambiental. Pero esto era Texas, el estado donde el ganado es prácticamente religión, donde los ranchos ganaderos mueven miles de millones de dólares. La idea de traer de vuelta un animal salvaje que compite por los mismos recursos que las vacas sonaba, en el mejor de los casos, polémica. Pero lo hicieron de todos modos. En 1997, desde así, el estado de Texas compró 36 bisontes de un ranchero privado. No 5,000 todavía, eso viene después. Solo 36, un grupo piloto para ver qué pasaba. Los primeros años fueron tensos. Los bisontes son territoriales, impredecibles y tienen poca paciencia para las cercas. Rompieron varios vallados, se escaparon un par de veces, algunos ganaderos vecinos no estaban contentos. Hubo quejas, amenazas legales, el drama típico cuando intentas reintroducir megafauna en un lugar donde la gente está acostumbrada a que los animales grandes vengan con etiquetas de precio. Pero algo empezó a cambiar, y no solo con los bisontes, el parque mismo empezó a cambiar. Donde los bisontes pastaban, las hierbas nativas comenzaron a regresar. Especies como el pasto búfalo, el pasto azul y el grama negro, que habían sido ahogadas por plantas invasoras durante décadas, empezaron a brotar de nuevo. Los científicos no podían creerlo al principio. Pensaban que tomaría años, quizás décadas, ver un cambio real. Pero sucedió en solo 3 temporadas. Resulta que los bisontes son comedores selectivos increíblemente inteligentes. A diferencia de las vacas, que tienden a pastar el mismo lugar hasta dejarlo pelado, los bisontes se mueven constantemente. Comen un poco aquí, un poco allá, nunca sobrepastando una zona específica. Y cuando se revuelcan, esas depresiones que crean se llenan de agua durante las tormentas, recreando pequeños oasis para insectos acuáticos, ranas y aves. Los investigadores comenzaron a documentar todo, conteos de especies de plantas, análisis de calidad del suelo, estudios de biodiversidad de insectos, y los números no mentían. Decidieron expandirlo masivamente. En 2011 se anunció el plan, no solo mantener a los bisontes en Caprock Canyons, sino expandir el territorio disponible para ellos y aumentar el rebaño a números que nadie había visto en más de un siglo en esta región. La meta final era ambiciosa y un poco loca, alcanzar una población de 5,000 bisontes distribuidos en múltiples reservas conectadas a través del oeste de Texas. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque no se trataba solo de criar más bisontes. Se trataba de reconstruir un ecosistema completo desde cero. Los bisontes no trabajan solos, son lo que los ecólogos llaman una especie clave, un animal cuya presencia afecta dramáticamente a todo lo demás en el ecosistema. Piénsalo como la pieza central de un dominó ecológico. Cuando los bisontes regresan, todo lo demás empieza a caer en su lugar. Las praderas que los bisontes pastorean se vuelven más diversas. Esto atrae a más especies de insectos. Los insectos atraen a más aves. Las aves dispersan más semillas. Las semillas generan más plantas. Las plantas estabilizan el suelo y retienen más agua. El agua crea más microhábitats. Y el ciclo continúa, pero hay más. Los bisontes también son increíblemente buenos para controlar incendios. Espera, ¿qué? Sí. En las grandes llanuras, los incendios naturales son parte del ecosistema. Siempre lo han sido. Los relámpagos provocan fuegos que queman el pasto seco y permiten que broten nuevos retoños. Es un ciclo natural. Pero cuando el pasto se acumula sin control durante años, esos incendios se vuelven catastróficos. Los bisontes solucionan esto simplemente comiendo y pisoteando el pasto. Mantienen la carga de combustible baja. Los incendios que ocurren son más pequeños, más controlados, más saludables para el ecosistema.
es control de incendios de bajo costo cortesía de la naturaleza. Para 2015, Kennewick Pro Canyons había superado los 300 animales. Pero aquí viene el giro, no podían quedarse todos ahí. El parque tiene un límite de capacidad. Demasiados bisontes en muy poco espacio y empiezas a tener los mismos problemas que con el sobrepastoreo de ganado. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a mover bisontes a otras reservas. Y aquí es donde el número de 5.000 empieza a tener sentido. No es que soltaran 5.000 bisontes de golpe en un solo lugar. Es que el plan era distribuir eventualmente 5.000 bisontes a través de múltiples áreas protegidas en Texas y estados vecinos, creando una red interconectada de poblaciones saludables. Y funcionó. Parques en Oklahoma, Kansas y Nuevo México comenzaron a recibir bisontes de Texas. Algunas tribus nativas americanas, reconectando con su herencia, también recibieron animales para sus propias reservas. Para 2020, se estimaba que había más de 2.500 bisontes solo en la red de parques estatales de Texas, con planes de continuar creciendo. Pero aquí está la locura. Los cambios no se quedaron solo en la flora y la fauna. Los científicos comenzaron a notar algo extraño en las lecturas de las corrientes de agua. Los arroyos que habían estado secos o casi secos durante décadas empezaron a fluir con más consistencia. Al principio, pensaron que era simplemente un año lluvioso, pero siguió pasando, año tras año. Resulta que los bisontes, al remover el suelo compactado con sus pezuñas, estaban aumentando la infiltración de agua. En lugar de que la lluvia corriera por la superficie y se evaporara rápidamente, estaba penetrando profundamente en el suelo, recargando acuíferos subterráneos y alimentando manantiales que habían estado dormidos durante generaciones. Esto es enorme. Texas lucha constantemente con escasez de agua. El oeste de Texas, especialmente. Y aquí estaban estos animales, sin intentarlo siquiera, ayudando a retener más agua en el paisaje. Algunos hidrólogos empezaron a llamarlo regeneración hidrológica impulsada por megafauna. Título elegante, para decir que los bisontes estaban arreglando el ciclo del agua. Y luego estaban los efectos culturales. Los turistas empezaron a llegar en masa a Caprock Canyons. No para ver rocas bonitas o hacer senderismo, aunque eso también, sino para ver a los bisontes. Las visitas al parque se triplicaron en una década. La economía local, que había estado luchando, de repente tenía un nuevo flujo de ingresos. Hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs, todos se beneficiaron. Pero más profundo que eso, había algo casi espiritual sucediendo. La gente venía y veía a estos animales, estos sobrevivientes de una masacre casi completa, vagando libres nuevamente. Y algo hacía clic. Niños que nunca habían visto un animal salvaje más grande que un ciervo de repente estaban viendo bestias de 1 tonelada moviéndose en manadas. Adultos que habían crecido con la idea de que la naturaleza era algo que se domaba y se explotaba de repente, veían un ecosistema sanándose a sí mismo. Los pueblos indígenas que habían sido desplazados de estas mismas tierras generaciones atrás, empezaron a volver, no a vivir. Las políticas de tierra son complicadas, pero a visitar, a realizar ceremonias, a reconectar con un animal que había sido central en sus culturas durante milenios. Hubo momentos documentados de ancianos nativos llorando al ver bisontes en libertad por primera vez en sus vidas. Por supuesto, no todo fue perfecto, hubo desafíos. Los bisontes ocasionalmente se escapaban y causaban caos en carretera. Un bisonte en medio de una autopista de Texas no es exactamente ideal para la seguridad vial. Hubo algunos accidentes automovilísticos, algunas cercas caras destruidas, y los debates con los ganaderos nunca desaparecieron completamente. Algunos rancheros argumentaban que los bisontes competían por recursos con el ganado. Otros temían la transmisión de enfermedades,
aunque los estudios mostraban que los bisontes de Caprock estaban entre los más sanos del país. Y luego estaban los que simplemente no les gustaba la idea filosófica de devolver tierra a la vida silvestre cuando podría estar generando dinero con vacas. Pero incluso los críticos más acérrimos tuvieron que reconocer los números. Los estudios económicos mostraron que el turismo generado por los bisontes estaba trayendo más dinero a la región que lo que cualquier rancho ganadero de tamaño comparable podría generar. La retención de agua, esos no tenían precio. Para 2023, la población de bisontes en la red de áreas protegidas de Texas y estados asociados había superado los 4.000 animales. Faltaba poco para la meta de 5.000. Y los científicos ya estaban hablando de expandirse aún más. Había planes en discusión para crear corredores de vida silvestre, franjas de tierra que conectarían diferentes reservas de bisontes, permitiendo que las manadas migraran naturalmente entre áreas. Esto no solo aumentaría la diversidad genética de las poblaciones, crucial para la salud a largo plazo, sino que también permitiría que los bisontes cumplieran su papel histórico como ingenieros de ecosistemas a una escala mucho mayor. Imagina esto: bisontes moviéndose libremente a través de cientos de kilómetros de praderas restauradas, exactamente como lo hacían hace 200 años. No es solo nostalgia, es restauración ecológica funcional. Y podría ser la clave para hacer que partes de Texas sean más resistentes al cambio climático. Porque aquí está el detalle que pocas personas consideran. Los ecosistemas de praderas saludables, del tipo que los bisontes ayudan a crear, son increíblemente buenos capturando carbono. Los pastos nativos tienen sistemas de raíces profundas, algunos alcanzando 3 metros bajo tierra, que almacenan carbono en el suelo durante décadas o incluso siglos. Un estudio de 2021 estimó que las praderas con bisontes capturan hasta un 30% más de carbono que praderas sin ellos. Multiplica eso por miles de hectáreas y de repente estás hablando de una herramienta significativa de mitigación climática. Texas, sin intentarlo, había tropezado con una solución climática mientras simplemente intentaba arreglar un parque estatal. Y la locura no termina ahí. Otros estados empezaron a tomar nota. Montana, Dakota del Sur, incluso partes de México comenzaron a explorar programas similares de reintroducción de bisontes. Lo que empezó como un experimento local en el Panhandle de Texas se estaba convirtiendo en un movimiento regional. Hoy, si visitas Caprock Canyons en el momento adecuado del día, temprano en la mañana o al atardecer, puedes ver algo que ningún tejano había visto en más de un siglo. Cientos de bisontes moviéndose juntos a través de las praderas, levantando polvo, con el sol pintando todo de dorado. Es una escena sacada directamente de los 1700 segundos, pero sucediendo ahora, en 2024, los guías del parque te dirán que los bisontes tienen personalidades, que algunos son curiosos y se acercan a los visitantes, siempre a distancia segura, claro, que otros son solitarios y prefieren mantenerse alejados, que las madres son ferozmente protectoras de sus crías y que los machos durante la temporada de apareamiento son básicamente bombas de testosterona de 1 tonelada que es mejor evitar. Te dirán también sobre el sonido, que cuando una manada se mueve, puedes sentir la vibración del suelo bajo tus pies, que es un recordatorio visceral de que estos animales no son decoración, no son mascotas gigantes, son fuerza de la naturaleza concentrada en forma de mamífero. Lo que Texas hizo fue simple en teoría: tomar un animal que pertenecía a este lugar, devolverlo y quitarse del camino. Pero las consecuencias fueron cualquier cosa menos simples. Fue un efecto dominó ecológico que tocó todo, desde bacterias del suelo hasta patrones climáticos regionales, desde la economía local hasta la identidad cultural. 5.000 bisontes en un desierto. Sonaba a locura, y lo fue, pero resultó ser exactamente el tipo de locura que el mundo necesita más. Porque al final, lo que este proyecto demostró
Es algo que los humanos tendemos a olvidar. La naturaleza sabe cómo sanarse a sí misma, solo necesita que le demos una oportunidad y que salgamos de su camino. Gracias por ver. Si te gustó este tipo de contenido, asegúrate de suscribirte. Nos vemos en el próximo video.